Bueno, el día de hoy mi grupo le va a hablar del asma y tenemos que, mi nombre es Gustavo Toscano. Tenemos que, como la definición de asma, tenemos que va a ser una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que se va a caracterizar por el aumento de la respuesta traqueobronquial a múltiples estímulos. Tenemos que fisiológicamente, el asma se va a dar por estrechamiento generalizado de las vías respiratorias, que puede sanar de forma espontánea o con tratamiento, y clínicamente con paroxismo, disnea, tos y sibilancia. Tenemos que va a ser una enfermedad episódica, en la que las exacerbaciones agudas tienen escalones con periodos asintomáticos. Tenemos que normalmente las crisis pues, van a ser de corta duración y que generalmente demora pocos minutos o horas, y que después tenemos que el paciente pues esté completamente normal, pues desde su punto de vista clínico. Bueno, ya hablando ya de la epidemiología y la prevalencia, tenemos que el asma pues, va a ser una de las enfermedades más crónicas y frecuentes que se presenta a nivel mundial, y que alrededor pues está cerca, va a afectar a 300 millones de personas en el mundo. Tenemos que en los últimos 30 años, tenemos que ha aumentado la prevalencia en los países industrializados, pero que hoy en día ha habido una estabilización de esta enfermedad. Tenemos que su frecuencia en estos países industrializados tenemos que va a ser de 10 a 12% en adultos, y en niños pues va a ser de 15%. En tanto, en los países en vía de desarrollo se dicen que pues en el pasado, anteriormente se presentaban casos mínimos por esta enfermedad, pero que en la actualidad ha aumentado el número de casos por esta enfermedad, y se dice que se encuentra relacionado con el aumento de la urbanización. Vamos a tener que el asma va a ser una enfermedad que se presenta a cualquier edad, y su frecuencia máxima pues va a ser de 3 años. Tenemos que la frecuencia en los niños tenemos que va a ser mayor 2 veces en varones que en las mujeres, y en adultos pues tenemos que pues va a ser similar en ambos sexos. Se realizó un estudio en la cual pues fue a largo plazo, en la cual vigilaban, observaban los ciertos pacientes que tuvieron asma desde la niñez hasta la edad de 40 años. La investigación llevó en conclusión que la mayoría de los pacientes asmáticos desde la niñez pues tenían sus síntomas asmáticos, pero que cuando ya comenzaban a entrar a la edad de la adolescencia comenzaban a desaparecerle los síntomas asmáticos, pero el problema ocurría más que todo en la edad adulta, que comenzaba a reaparecer estos síntomas asmáticos, y más que todo los que habían tenido en la niñez un asma más persistente y un asma más grave. También este estudio pues llevó que el asma leve pues rara vez evolucionaba a un cuadro grave de asma. Por lo tanto, también se habló del asma grave, de que esta persona generalmente se manifestaba del mismo grado desde el inicio de la enfermedad. Vamos a tener que también los fallecimientos del asma, tenemos que hoy en día pues van a ser comunes, y su frecuencia ha venido descendiendo de manera continua en muchos países desarrollados en los últimos 10 años. Hubo un tiempo donde hubo una mortalidad por esta enfermedad, que se dice que fue en la década de 1960, en la cual se dice que se encuentra relacionado con el uso extendido de agonistas adrenérgicos beta 2 de acción corta, que en ese tiempo pues era el tratamiento de rescate, y que también pues se decía que últimamente estudios de peso, y que hoy en día recientemente pues la aplicación adecuada de corticoides inhaladores en pacientes que tengan asma persistente, pues ha sido la causa de la disminución de esta mortalidad de esta enfermedad. Bueno, ya hablando de etiología, tenemos que desde el punto de vista etiológico tenemos que va a ser una enfermedad heterogénea, en la cual tenemos que etiológicamente esta se va a clasificar en dos grandes grupos, en asma alérgica y asma idiosincrásica. Tenemos que el asma alérgica, pues vamos a tener que la atopía pues va a ser el principal factor de riesgo en la cual desarrolla el asma, y que su frecuencia se asocia con antecedentes personales, antecedentes familiares de enfermedad alérgica como la rinitis, el eczema, y también reacciones positivas cutáneas de brotes y eritema a la inyección extradérmica de extractores de antígenos aéreos. También va a haber un incremento de las concentraciones séricas de inmunoglobulina E. También pues va a haber una reacción positiva de las pruebas de estimuladoras mediadas por inhalaciones de antígenos específicos.
Ya hablando del asma idiosincrásica, tenemos que esta va a ser una proporción significativa de la población asmática que no tiene antecedentes personales y familiares alérgicas y que por lo tanto, pues esta no puede ser clasificada por los mecanismos inmunológicos definidos. Bueno, ya hablando de los factores de riesgo y elementos desencadenantes, vamos a tener, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos que pues, va a ser una enfermedad heterogénea en la cual va a guardar una relación mutua con factores endógenos y factores ambientales, que en la cual se puede identificar ciertos factores ambientales que van a agravar el asma como tal y que es importante saberlo diferenciar de los elementos desencadenantes, que son factores ambientales en la cual empeoran el asma que las personas pues ya tengan la enfermedad establecida. Bueno, aquí tenemos un cuadro en donde nos muestran los factores endógenos o genéticos, también los factores ambientales y los elementos desencadenantes. En los factores endógenos tenemos como primera, tenemos la predisposición genética, tenemos que la aparición de esta enfermedad se da por las antecedentes familiares, como sabemos, también la atopía, como mencioné anteriormente, tenemos que esta pues va a ser el principal factor de riesgo para desarrollar el asma y que las personas que no son atópicas tienen un riesgo muy bajo de padecer esta enfermedad. También de que los pacientes asmáticos, pues comúnmente suelen estar acompañados con otras enfermedades atópicas, como por lo general sería la rinitis alérgica, que puede identificarse en estos individuos un 80%, y también la dermatitis atópica. También en la población de los países industrializados, se dice que se encuentra una frecuencia de atopía de 40-50% de esa población y que solo una parte de esa población termina siendo asmática. Las hipersensibilidades respiratorias, sabemos que pues, estos van a ser estímulos que van a aumentar la reactividad de las vías respiratorias, en la cual van a inducir a un episodio agudo de asma. En el género, como había mencionado anteriormente, pues la frecuencia va a ser mayor 2 veces en los niños varones y en el adulto pues va a ser similar en ambos sexos. En la etnia, también la obesidad, también un factor que en la cual pues predispone al asma y que se habla de los pacientes que tengan un índice de masa corporal de 30 kilogramos, pues va a ser más difícil de que el asma pues sea controlada. Las infecciones virales a edad muy temprana, bueno, por parte de las infecciones sabemos que estos pues van a ser los estímulos respiratorios más frecuentes en la cual provoca exacerbaciones agudas del asma y que diversos estudios pues han dicho que han demostrado que los principios de factores etiológicos son los virus respiratorios y no las bacterias o alergas o a ciertos microorganismos. También se dice que ciertas bacterias atípicas como son las micoplasma, también las llamodoilia, tenemos que estos participan en el mecanismo de asma grave, pero que hasta fecha reciente, pues estos datos no son del todo verificados, no son convincentes. Tenemos tanto los factores ambientales, tenemos que los alergenos en espacios cerrados, alergenos en espacios abiertos, pues tenemos que los alergenos pues va a ser, pueden desencadenar también asma. Tenemos que esto va a ser en la cual van a posicionar el producto de la sensibilización alérgica, en la cual por lo regular va a ser una proteína que va a tener una actividad de proteasa. Y que en lo cual, en las más comunes encontramos el ácaro de polvo doméstico, la piel, el pelo de los animales como el perro, el gato, la cucaracha en ciudades grandes, en poblaciones grandes, también los polen de hierba de árboles y roedores. La sensibilización de origen laboral, como había mencionado, también la exposición del humo pasivo del tabaco e infecciones de vías respiratorias, pues por parte de la alimentación se dice que estudios pues se han implementado y se han observado en la cual que las personas que tengan una dieta con pocos antioxidantes, como son la vitamina A, la vitamina C, el selenio, el magnesio, también las grasas polisaturadas, como son el omega 3, el omega 6 y con abundante sodio, pues aumenta un riesgo de padecer asma. Y también las personas que tengan una deficiencia de la vitamina C, pues va a aumentar también el riesgo de padecer asma. También se dice el acetaminofén. Ya en los elementos desencadenantes tenemos los alergenos, como había mencionado anteriormente, infecciones virales de las vías respiratorias altas, ejercicio, tenemos que en el ejercicio tenemos que es más uno de los más frecuentes que elementos desencadenantes del asma y que se da particularmente más que todo en los niños y que esta tiene en su mecanismo guarda relación con la hiperventilación en la cual va a originar una mayor humanidad
de líquido que reviste las vías respiratorias, en la cual esta va a desencadenar la liberación de mediadores de mastocitos y va a generar en sí la broncoconstricción. También la hiperventilación, también el aire frío, también suele ser elementos desencadenantes del asma. También se dice que ciertos pacientes cuando hay cambio climático, también se dice que la contaminación atmosférica, tenemos que cuando hay contaminación del aire, ya sea por dióxido de azufre, el ozono o partículas diésel o gases irritantes, tenemos que también va a ser un elemento desencadenante del asma. También el uso de ciertos fármacos bloqueadores. Tenemos que esto pues va a ser letal el uso de estos fármacos en pacientes asmáticos, en la cual se dice que su mecanismo se desconoce, pero se cree que va a ser por un aumento de la broncoconstricción colinérgica. También vamos a ver que ciertos pacientes asmáticos pues van a ser sensibles al ácido acetilsalicílico, en la cual ciertos pacientes pues suelen complicarse. También el estrés, tenemos que ciertos pacientes dicen que cuando están bajo una situación de estrés tenemos que va a empeorar el asma. Y se dice que esta pues va a ser producto psicológico en la cual esto induce una broncoconstricción en la cual va a ser mediada por la vía refleja colinérgica. También cuando el paciente asmático entra en contacto con perfumes intensos, también se dice que otro elemento desencadenante serían las hormonas, más que todo en las mujeres, cuando está en una fase de menstruación, que estas pues pueden agravar los síntomas asmáticos, que en ocasiones graves se dice que sus detalles de mecanismo pues se desconocen, pero se cree que va a ser por disminución de la hormona de la progesterona y que cuando hay tanta gravedad pues se mejora con la administración máxima de esta hormona y o con factores de liberadores de gonotropina. También se habla también de la tirosicosis y hipotiroidismo, pues van a ser elementos desencadenantes que pueden empeorar el asma como tal. Bueno, mi nombre es José Manuel Ávila y le estaré hablando acerca de la fisiopatología de asma. Vamos a tener que el asma va a ser un proceso multifactorial que va a estar mediado por nuestro sistema inmunológico, por la liberación de interleucinas y factores de crecimiento. Vamos a asociarlo a 4 principales mecanismos fisiopatológicos, que son la remodelación de la vía aérea, una hiperreactividad de la vía aérea, una limitación del flujo aéreo y una inflamación de la vía aérea. A modo ilustrativo vamos a ver cómo se va a ver un bronquio normal y cómo se va a ver un bronquio inflamado. Un bronquio inflamado vamos a tener que haber un momento en lo que es su capa muscular, dando como resultado una disminución de la luz y va a haber una hipersecreción de moco, dando como resultado lo que es la limitación del flujo aéreo. Nuestro paciente asmático va a tener factores predisponentes, ya sean ambientales o genéticos, que van a llegar a lo que es la activación de nuestro sistema inmunológico, a partir de lo que son las células T helper 2, que lo que van a hacer es la activación de los mastocitos y eosinófilos y van a participar en la liberación de inmunoglobulina E. ¿Para qué? Para dar lo que son mediadores proinflamatorios y dar como resultado lo que es una broncoconstricción y una hiperreactividad bronquial con su debido remodelado. A pequeñas escalas vamos a ver cómo el alergeno va a interactuar con nuestro sistema inmunológico. Una vez el alergeno interactúa con nuestro sistema inmunológico, lo va a reconocer lo que es la célula APC o célula presentadora de antígeno. Esta célula le va a presentar el antígeno a lo que es el T helper 0 o también llamada TH virgen, y esta va a producir una interleucina muy importante que es la interleucina 4, que va a participar en la diferenciación de las células B y T. Esta va a activar lo que es el T helper 2, que a su vez va a activar lo que son las células B, eosinófilos y mastocitos mediante interleucina. Esta va a activar las células B mediante la interleucina 4 e interleucina 13, que va a participar en el cambio de isotipo de inmunoglobulina M a inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se va a adosar a las paredes del mastocito para dar la relación antígeno-anticuerpo y va a estar activado el mastocito mediante la interleucina 4, 6 y 9, liberando moduladores o factores proinflamatorios como es la histamina, que hace un potente quimiotáctico que va a perpetuar nuestra inflamación, las prostaglandinas, que su función va a ser el reclutamiento de células inmunológicas, especialmente los T helper 2 y los leucotrienos, que van a ser potentes broncoconstrictores.
Tenemos las cininas que van a ser proteínas proinflamatorias que se van a encontrar en la sangre y una vez que se da la liberación de esto, va a producir lo que son broncoespasmos. También se da la activación de los eosinófilos y neutrófilos. Los eosinófilos se van a liberar, van a activarse mediante la interleucina 3, interleucina 5 y factor estimulante de granulocitos. Una vez se da la activación y proliferación eosinofílica, va a liberar lo que son leucotrienos de secuencia 4, factor activador plaquetario, produciendo broncoespasmo. También se da la activación de los neutrófilos a partir de la interleucina 4 y de los leucotrienos de secuencia B4. Estos van a dar características clínicas como una inflamación crónica con su respectivo remodelado. Aquí vamos a ver cómo nuestro sistema inmunológico va a interactuar con el alergeno. El alergeno va a actuar con nuestro sistema inmunológico por el reconocimiento de los mastocitos, por la relación antígeno-anticuerpo mediada por la inmunoglobulina E, y luego se da la activación y desgranulación de esta, dando como resultado lo que son histaminas, leucotrienos y citocinas. Va a tener dos respuestas, una respuesta temprana y una respuesta tardía. En la respuesta temprana vamos a observar lo que son broncoespasmos, edema, obstrucción del flujo de aire, y en una respuesta tardía lo que es la inflamación de las vías aéreas, una obstrucción del flujo de aire y una hipersensibilidad. Hablando de la inflamación de la vía aérea, esta se va a clasificar en T2 alta y no T2. La T2 alta a su vez se va a dividir en lo que es la alérgica eosinofílica inflamatoria y lo que es no alérgica eosinofílica inflamatoria. La alérgica eosinofílica inflamatoria se va a dar por el reconocimiento de antígenos mediante lo que son las células dendríticas, que van a presentar nuestro alergeno a lo que son las células TH virgen, y esta va a liberar citocinas clásicas como la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, activando lo que son los mastocitos y basófilos, que van a dar lo que es la liberación de histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, factores activadores plaquetarios y citoquinas. La no alérgica se va a dar por la activación de lo que son las interleucinas 25 y 33, dando la diferenciación de nuestra célula linfoide innata TH2, estimulando para que libere interleucinas como la interleucina 5 y la interleucina 13 para dar la proliferación eosinofílica. A su vez, estos eosinófilos van a liberar lo que son citoquinas como la interleucina 5, interleucina 13, quimiosinas, mediadores proinflamatorios, proteínas citotóxicas del eosinófilo, como es la proteína básica primaria, la peroxidasa del eosinófilo, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina derivada de los eosinófilos, y factores de crecimiento. En la no T2 la vamos a subdividir en paucigranulocítica y neutrofílica. En la paucina granulocítica vamos a ver lo que es la ausencia de factores proinflamatorios, y este se asocia a diagnóstico con personas obesas, con personas que presenten asma leve y tratamiento prolongado con corticoides por la inmunosupresión de nuestro sistema inmunológico a una respuesta inflamatoria. Tenemos la neutrofílica, que esta neutrofílica se da por la interacción de nuestras células dendríticas, que van a liberar lo que es la interleucina 23 y la interleucina 12, que va a hacer que se dé un perfil TH1, estimulando para que se elimine la interleucina o secrete la interleucina 17 y interleucina 22, estimulando los macrófagos a que liberen el CXCL8 o interleucina 8 para hacer un potente proliferador neutrofílico. Y esto se asocia a lo que son con infecciones respiratorias, tipo virales, tabaco, y el uso de corticoides. En la remodelación de la vía aérea vamos a tener en cuenta que principalmente se va a dar lo que es un daño epitelial. El daño epitelial va a dar como resultado lo que es una metaplasia de las células calciformes, que van a exponer sus células columnares. Estas células columnares durante la expectoración se pueden eliminar y se conoce como son los cuerpos de Creola. Luego va a haber un engrosamiento de la membrana basal debido a una unidad miofibroblastica llamada unidad epitelio-mesenquimatosa, que lo que va a depositar en esta membrana son colágenos tipo 1, tipo 3, tipo 5, tipo 6 y fibronectina. Nuestra capa muscular va a eliminar o a secretar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento
endotelial vascular. Este factor de crecimiento endotelial vascular lo que nos va a producir es una angiogénesis, que es la producción de nuevos vasos a partir de vasos ya preexistentes, y va a dar una proliferación neuronal, con un aumento del músculo liso y una hiperplasia de las glándulas mucosas, dando una hipersecreción de moco y obstruyendo más nuestra vía aérea. Luego se va a dar una fibrosis por un aumento de la síntesis y una disminución de la degradación de la matriz extracelular. Bueno, mi nombre es Iván Aguirre, yo voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Aquí en las manifestaciones clínicas del asma encontramos la triada característica, que es lo que conocemos la sibilancia, la disnea y la tos no productiva, o en algunos casos productiva. En los signos físicos típicos también encontramos lo que son los estertores secos que se encuentran en todo el tórax, y la hiperventilación y el uso de los músculos accesorios de la respiración o el triaje intercostal. Vamos a encontrar que en estas manifestaciones clínicas se pueden dividir en dos tipos, que es el asma intermitente y el asma encontramos el asma intermitente y el asma persistente, perdón. Entonces, el asma intermitente es el que normalmente encontramos en la etapa infantil, que no tiene exacerbaciones, que es algo, se puede llamar pasajero y es de muy buen pronóstico. Y en el asma persistente vamos a ver lo que este tipo se da más bien con muchas exacerbaciones en una etapa adulta, que ya necesita un broncodilatador y un tratamiento a larga duración y de por vida. Y se va a encontrar que como diferencia vamos a tener que el asma intermitente va a tener las manifestaciones completamente nocturnas, que es lo más normal, y vamos a encontrar que en el asma persistente las manifestaciones clínicas van a ser totalmente diurnas. Ya pasa. Bueno, con respecto al diagnóstico, esta va a ser tanto como con la clínica con... Perdón. Bueno, con respecto al diagnóstico, esta va a ir acompañada de la clínica y de paraclínicos. Con respecto a la clínica, vamos a iniciar con la anamnesis. Con la anamnesis, evaluando así si el paciente tiene antecedentes familiares con asma bronquial, rinitis alérgica, entre otras patologías respiratorias. Pasa. Bueno, aquí vamos a tener un esquema que nos explica cómo llevar a cabo el diagnóstico con la espirometría, debido a que la espirometría también es un método de diagnóstico del asma. Bueno, en este esquema podemos observar que vamos a tener un margen de referencia y un patrón obstructivo. Dentro del margen de referencia vamos a tener que cuando se le administran broncodilatadores al paciente y nos da un volumen expiratorio forzado en un segundo menor al 12%, este paciente no va a tener asma, sino que ahí se va a reevaluar el diagnóstico. Mientras que cuando la respuesta broncodilatadora es positiva, volumen expiratorio forzado en un segundo mayor a un 12% con un valor mayor a 200 mililitros, este paciente va a ser diagnosticado con asma. Al igual que en la variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, si se da un valor
mayor al 20% se va a encajar básicamente en la patología del asma, como si da un valor menor, no va a ser así. Con respecto al óxido nítrico, este va a ser una prueba que no se va a aplicar todo el tiempo, pero igual es necesaria. En esta vamos a evaluar si las vías respiratorias se van a encontrar inflamadas debido a la cantidad de gas de este mismo. En este, si el valor es mayor, si el valor es mayor a 50 ppb, se va a encajar como asma. Mientras que cuando se dan los patrones obstructivos va a ser totalmente diferente. En este, cuando se le aplican los glucocorticoides por vía oral y el patrón no se normaliza, se va a encontrar otra patología, mientras que cuando el patrón es normalizado, se va a encajar como asma. Además de eso, vamos a tener otro tipo de pruebas, como son las pruebas de imágenes diagnósticas, las pruebas de alergia y los eosinófilos en esputo. Si estas pruebas dan positivas, se va a diagnosticar o a confirmar la patología del asma. Pasen. Y la prueba de inmunoglobulina E específica, debido a que este es un marcador, ya si esta da positivo, igualmente como en las otras pruebas se va a confirmar el patrón del asma. Bueno, buenos días, mi nombre es María Paula Montes y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el manejo del asma, el tratamiento. Y antes de hablar del tratamiento es importante saber que para poder tratar al paciente asmático hay que clasificarlo primero dentro de un grupo. Entonces todas las guías nos hablan de que el asma se clasifica en dos grupos principales. Tenemos lo que es el asma intermitente o el asma episódica, que es lo mismo, y el asma persistente. A su vez, el asma persistente va a clasificarse en lo que es asma persistente leve, asma persistente moderada y asma persistente grave. En esta diapositiva o en esta gráfica que tenemos vamos a encontrar todos los parámetros que se utilizan para poder clasificar a un paciente en una clasificación, valga la redundancia, o en otra. Vamos a encontrar lo que es la FEP, el PEP, vamos a tener también el número de sintomatologías, si tiene uno o más por semana, uno o menos por semana, si presenta una vez al día, si presenta uno o más veces al día, si presenta manifestaciones nocturnas. Todo este tipo de manifestaciones que va a presentar el paciente nos va a permitir ubicarlo dentro de un paciente asmático intermitente o episódico o en el rango de paciente persistente, y de esta manera poder tratarlo posteriormente. Hablando sobre lo que es el manejo bronquial, vamos a tener que todas las guías, tanto la europea como la americana, todas lo vamos a resumir todo en que el tratamiento asmático es un tratamiento escalonado. ¿Cómo así escalonado? De manera que uno va a empezar desde el primer escalón, que va a ser el primero, como valga la redundancia, como lo podemos ver en la imagen, y a medida y dependiendo de si el paciente presenta una buena evolución o si presenta una evolución deficiente, va a aumentar o pues disminuir dependiendo del caso. Entonces, bueno, vamos a tener en esta imagen que nos muestra, tenemos, como les estaba diciendo anteriormente, el paciente episódico y el paciente persistente. Para empezar a mirar cómo es el tratamiento, vamos a mirar el paciente episódico, que es aquel paciente que presenta episodios de menos de una vez por semana, o sea, de menos de una vez por semana, o sea, que es un paciente casi que asintomático. Presenta esporádicamente este tipo de episodios asmáticos, y a este paciente lo vamos a tratar con un tipo de fármaco, que son los broncodilatadores. Al paciente asmático en general, ya sea persistente o episódico, lo vamos a tratar con dos tipos de fármacos. Son dos los fármacos que se utilizan aquí, y son lo que son los corticoides inhalados, o incluso en algunos casos los corticoides orales, en casos extremos, los corticoides y lo que son los broncodilatadores. Entonces, al paciente episódico vamos a tratarlo con lo que es el escalón número 1.
que son lo que son los beta-adrenérgicos o lo que conocemos como los beta-2 agonistas, que van a tener de acción corta, porque vamos a tener que este tipo de fármacos van a ser de acción larga y de acción corta. En este paciente vamos a utilizarlo solamente de acción corta y a demanda, o sea, cuando el paciente presente el episodio. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo vamos a tener que escalar entre un escalón, o sea, entre un escalón y otro, valga la redundancia? Esto lo vamos a saber cuando el paciente presente 2 o más episodios y no siga mejorando el cuadro del paciente, de manera que si en 1 o 2 semanas el paciente sigue presentando el mismo cuadro de 2 o más episodios por semana, hay que subir el escalón de tratamiento. Entonces, si el paciente episódico que estamos tratando con un beta-adrenérgico de corta duración, pues ya sea, uno de los ejemplos de esto puede ser lo que es el salbutamol o la terbutalina, si el paciente no responde a este tratamiento, escalamos al siguiente escalón, que es el escalón número 2, que ya nos permite clasificar al paciente en un paciente persistente leve. Aquí vamos a adicionarle al beta-adrenérgico de acción corta lo que es un corticoide inhalado en dosis bajas. Todavía no voy a hablar de dosis porque más adelante voy a mostrarles un cuadro. Los corticoides inhalados se dividen en lo que son las dosis bajas, dosis medias y dosis altas, dependiendo de la demanda del paciente. Entonces, si el paciente en este escalón 2, con el corticoide inhalado en dosis bajas y el beta-adrenérgico de corta duración no mejora, sigue presentando episodios 2 o 3 por semana, entonces vamos a clasificarlo, vamos a subir el escalón al escalón número 3, que nos permite clasificar al paciente en un paciente persistente, con asma persistente y moderada. Entonces, el escalón número 3, lo único que va a cambiar, vamos a seguir con el mismo paciente con corticoide inhalado en dosis bajas, pero el beta-adrenérgico lo vamos a cambiar, ya no va a ser un beta-adrenérgico de acción corta, sino un beta-adrenérgico de acción larga, los famosos LABA. Dentro de esto vamos a tener lo que es el salmeterol o el formoterol. Cualquiera de los dos, la diferencia entre uno y el otro es que pues de pronto uno tiene un poquito de vida media más que el otro, pero ambos tienen una vida media de 12 horas. ¿Esto qué significa? Que este tipo de beta-adrenérgicos podemos utilizarlos en pacientes para que puedan dormir de manera placentera sin ningún tipo de episodio que se les presente en la noche, ya que sabemos que este tipo de pacientes ya empiezan a presentar manifestaciones nocturnas. Entonces, si el paciente no mejora durante 1 o 2 semanas con este tratamiento, vamos a cambiarlo, sigue siendo un paciente persistente moderado, pero vamos a cambiar la dosis del corticoide inhalado de dosis bajas a dosis media y vamos a persistir con lo que es el beta-adrenérgico de larga duración. Si el paciente con esto no mejora, como venimos diciendo, vamos a subir a lo que es el quinto escalón, que nos va a permitir ya clasificar al paciente dentro del paciente asmático persistente y grave. Dentro de esta categoría ya vemos un paciente que presenta una disminución de su clase funcional bastante pronunciada y ya sabemos que este tipo de pacientes son pacientes que ya van a tener, como quien dice, limitaciones incluso en su vida diaria. Entonces es un paciente muy fácil de mirar, o sea, de detectar con solamente la historia clínica y mirándolo. Entonces, bueno, vamos a tener que con respecto al tratamiento vamos a cambiar, aquí cambia totalmente, vamos a seguir los beta-adrenérgicos de larga duración, pero vamos a cambiar los corticoides inhalados por dosis altas. Adicionalmente, aquí van a entrar otro tipo de fármacos que son un poquito discutidos entre unas y otras guías, sin embargo, aquí los vamos a mencionar. Vamos a tener lo que son los MAP, como el omalizumab y el mepolizumab. Ambos van a tener una acción que van a inhibir, como la mayoría de estos van a llegar a inhibir, lo que son los mediadores inflamatorios. ¿Qué tipo de mediadores inflamatorios? En el caso del omalizumab, este va a llegar a disminuir lo que es la concentración eosinofílica, llegando a actuar sobre lo que es la interleuquina 1. Y el mepolizumab va a llegar a actuar sobre lo que es la inmunoglobulina directamente. Al revés. El omalizumab va a llegar a actuar sobre la inmunoglobulina E, en el caso del asma alérgica, y el mepolizumab va a llegar a actuar sobre los eosinófilos, más específicamente sobre la interleuquina 1. Y vamos a tener también, sigo. Continúo. Si aquí el paciente no mejora, necesitamos aumentarle otro fármaco. Entonces vamos a tener que con el paciente persistente grave, ya en el escalón número 6, vamos a tener este va a ser un paciente que va a tener
corticoide inhalado en dosis altas, beta-adrenérgico de acción de larga duración, y a este le vamos a adicionar un nuevo grupo de fármacos que van a ser los anticolinérgicos, como por ejemplo el bromuro de hiperatropio. Y adicionalmente, si el paciente no continúa con mejora, hay un tratamiento alternativo que puede ser el tratamiento con vía oral. Este sigue siendo muy discutido entre una guía y otra, sin embargo, es bueno pues mencionarlo. Y por último, vamos a hablar sobre lo que es la teofilina. De la teofilina, como es muy debatido también su uso, sin embargo, solamente lo voy a mencionar, es muy difícil utilizar este tipo de fármacos debido a que tienen un margen terapéutico extremadamente estrecho. ¿Qué es eso del margen terapéutico estrecho? Vamos a tener que su dosis mínima, o sea que debajo de esa dosis no va a funcionar el medicamento, o sea su dosis mínima y su dosis tóxica, o sea como que su dosis máxima que puede soportar el cuerpo humano, van a estar muy estrechas. Entonces como quien dice, este huequito que se encuentra aquí va a ser el margen terapéutico y pues es muy difícil controlar ese tipo de margen porque en algún momento va a tener que aumentar el umbral o disminuir el umbral y pues es muy difícil mantener ese control. Por eso no se utiliza mucho este tipo de medicamentos. Y bueno, aquí tenemos un resumen de cómo vamos a ir escalando en conjunto con lo que son todos los fármacos. En el primero, que vamos a tener lo que son los SABAs a demanda, tenemos lo que es el salbutamol y la terbutalina en lo que son los inhaladores a demanda cada vez que el paciente presente un episodio. Ya en el escalón número 2 vamos a tener lo que son el uso de los corticoides inhalados, como la beclometasona o budesonida. Estos ya también son a demanda del paciente. Con respecto a lo que es la moderada, que ya vamos a mezclar lo que son los beta-adrenérgicos con el glucocorticoide, vamos a tener ya lo que son las graves, que vamos a tener tanto el glucocorticoide con el LABA, con el LABA por lo general, en conjunto con lo que es un anticolinérgico, y por último vamos a tener lo que son la teofilina y los MAP como el omalizumab y el mepolizumab. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba diciendo anteriormente sobre los corticoides, sobre los beta-adrenérgicos. Vamos a tener que hay unos de acción corta y unos de acción larga. Los que más se utilizan en los de acción larga, aquí hay 3, sin embargo los que más se van a utilizar son el formoterol y el salmeterol. El salmeterol va a tener una vida media aproximadamente de lo que es 24 horas y el formoterol aproximadamente de 12 horas, lo que les estaba diciendo. Por eso se utiliza de acción larga para para que el paciente pueda pues dormir plácidamente o tranquilamente sin un episodio. Y los de acción corta, que a mi parecer personalmente si veo a un paciente con manifestaciones muy pronunciadas, yo no llegaría a utilizar los de acción corta. Sin embargo, eso es lo que nos dicen las guías. Yo llegaría directo a usar uno de acción larga, pero pues sin embargo eso es lo que nos dicen las guías. Tenemos el salbutamol y la terbutalina, que tienen una vida media un poquito más como reducida. Y por último, aquí tenemos las dosis, lo que les estaba comentando de las dosis bajas, dosis media y dosis alta. Solamente voy a mencionar los que más se utilizan, como por ejemplo la beclometasona dipropionato. Este es el más utilizado y vamos a tener que sus dosis bajas van a ser aproximadamente de 200 a 500 microgramos por día. La dosis media, que sabemos que se utiliza en el persistente moderado, va a ser aproximadamente de 500 a 1000 microunidades por día, y la dosis alta, que ya es de 1001 unidades a 2000 unidades, que sabemos que lo vamos a utilizar en pacientes graves. Y la budesonida, que como podemos ver en sus dosis bajas las vamos a utilizar de 200 a 400 microunidades o microgramos al día. La dosis media, que va a ser de 401 a 800, y la dosis alta de 800 a 1600 máximo. Hay otras literaturas que hablan de 1800, sin embargo, pues esta es la más acertada. Bueno, con respecto a la crisis asmática, tenemos que la crisis asmática se define como una elevación o una aparición progresiva o súbita de ciertos síntomas del asma, como lo son la disnea, la tos, la sibilancia
la disminución significativa del flujo del aire expirado. ¿Y qué vamos a evaluar en esto? Vamos a evaluar el nivel de conciencia, vamos a evaluar el grado de disnea, el uso de músculos accesorios, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Bueno, tenemos tres tipos de crisis asmáticas. Están las crisis leves y moderadas, las severas y las crisis con alto riesgo de vida. En las leves a moderadas tenemos el volumen del flujo expiratorio forzado mayor o igual a un 40%. La persona puede expresarse en oraciones, tiene una frecuencia cardíaca de menor a 120 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 90%. En este vamos a tratarlo con oxígeno. ¿Y para qué lo vamos a tratar? Con el fin de que la saturación llegue al 90%. Si en dado caso la persona es embarazada o es enferma cardiovascular, la de nuestro objetivo es llevarla al 95%. Usamos agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol, y glucocorticoides sistémicos. Esto siempre lo vamos a usar. En las crisis severas, el flujo, el volumen expiratorio forzado es mayor al 40%, es menor al 40%, la persona se expresa en palabras, la frecuencia respiratoria es mayor a 120 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca, disculpen, y la frecuencia respiratoria es mayor a 30 minutos, respiraciones por minuto. La saturación de oxígeno es menor a 90 y a la auscultación podemos ver sibilancias audibles. El tratamiento se utiliza oxígeno para lograr una saturación igual que la anterior. También altas dosis de agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, más bromuro de ipratopio y glucocorticoides. Estas se reevalúan una hora después de la crisis para ver cómo sigue. En las crisis leves o moderadas, si tenemos el volumen expiratorio forzado que aumentó del 40 al 60% del predilectivo y los síntomas han disminuido, lo tratamos con oxígeno, con agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, corticoides orales, y continuar con el tratamiento de 1 a 3 horas si hay mejoría prevista. Y decidir 4 horas después si el paciente ya puede dársele de alta. Y con respecto a las crisis severas, el volumen expiratorio forzado, si es menor a 40% del predictivo, los síntomas severos en reposo, uso del músculo accesorio ya está normal, historia del paciente, y si vemos para ver si es un paciente de alto riesgo. En el tratamiento utilizamos oxígeno, agonistas beta-adrenérgicos de corta acción, ipratropio de forma horaria o continua, corticosteroides orales, y considerar en 4 horas igual si se le puede dar de alta. Y ya en las crisis de alto riesgo, ya vemos que esta sí tiene ciertos síntomas complicados, como la somnolencia, confusión, respiración paradójica, silencio auscultatorio, bradicardia, hipotensión arterial. Y el tratamiento es remitido a UCI y el tratamiento es intubación y asistencia respiratoria mecánica con oxígeno al 100%, nebulizaciones con agonistas beta-adrenérgicos y bromuro ipratopio, corticosteroides intravenosos, y considerar sulfato de magnesio. Y después de esto, vamos a ver, después de 4 horas, vemos si la frecuencia del volumen expiratorio está mayor a 60, y consideramos 1 hora más y hacemos un examen físico. Si la persona estaría en buena respuesta, se le daría el alta hospitalaria con corticosteroides de baja corticosteroides orales con 3 a 7 días, beta-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos inhalados, y iniciar corticoides inhalados. Si la respuesta es escasa o empeora, tenemos que darle un manejo de intubación y
remitirlo a UCI. Y si la respuesta es incompleta, tenemos que continuar el tratamiento en la guardia e individualizar la decisión de internación. Muchas gracias.